Hola, buenos días. Día, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, Ah, se perfecto. Sí, se escucha. creo que se escucha bien. Gracias, gracias. Bueno, ¿cómo andan? ¿Con menos frío que en la Facu? Tan tímidos hoy. Bueno, volvimos a la virtualidad nosotros, así que vamos a encontrarnos hoy con un lindo temita que en la lectura es fácil, no les va a generar ningún tipo de problemas a ustedes, pero sí quizás en la cuestión práctica puedan complementar con los que yo les aporte hoy en la virtualidad, ¿sí? Ciertas cosas que hagan que muy probablemente cuando estudien el tema no sea necesario focalizarlo tanto en la repetición o en tratar de memorizar los conceptos porque les van a salir solos en función de lo que vamos a ver hoy, ¿sí? El tema de hoy es uno de los modos o formas de extinción de las obligaciones y nosotros nos vamos a plantear, bueno, ya estamos en una instancia en donde ya sabemos cómo se constituye una obligación, ya sabemos cuáles son los efectos que produce una obligación, pero todavía no sabemos qué pasa cuando entre los sujetos, ¿sí? Existen ciertas cuestiones que hacen que una obligación pueda ser modificada, reestructurada o eventualmente finiquitada y crearse una nueva, que es el caso que vamos a ver hoy, que es el caso específicamente de la novación. Yo les voy a compartir pantalla porque tenemos un PowerPoint. Así vamos a adelantarnos a la cuestión. Nosotros en el Power, nosotros desarrollamos, ¿sí?, diversos modos de extinción que están todos relacionados o por lo menos destacados en el mismo apartado o en la misma sección del código. ¿Por qué? Porque se plantean que hay ciertas, ustedes recuerden algo, cuando hacemos las clasificaciones de las obligaciones, ¿sí? Nosotros decimos, ¿clasificamos por qué? Y bueno, obviamente para poder distinguir, claro, eso sí. Pero ¿en qué se modifican o en qué cambia una de otra? Y dependerá de la afectación, por ejemplo, del vínculo, dependerá de los sujetos, dependerá eventualmente del objeto mismo. Pero en la parte de extinción, es decir, la parte final de las obligaciones, hay ciertas eh, situaciones que si bien no son similares, puede llegar a revestir, digamos, ciertos puntos en común, como por ejemplo la renuncia y la remisión. Por otro lado, tenemos la dación en pago, que es la entrega de una cosa por otra, es decir, se cumple la obligación, pero no se cumple el objeto de la obligación. ¿Recuerdan ustedes eso que veíamos nosotros al principio? El principio de identidad del pago es dar exactamente lo mismo que lo prometido. En la dación en pago, el acreedor se ve satisfecho porque concluye la obligación, pero no tiene la satisfacción específica que sería recibir la cosa tal cual fue comprometida por parte del deudor, sino que recibe otra cosa que puede ser beneficiosa, económicamente, que puede serle hasta útil, pero no hay cumplimiento exacto específico, que es el pago. En la novación, nosotros nos encontramos con una palabra que, en principio, para quien lo ha leído, dice, nada, qué tema sencillo, ¿sí? Quizás es uno de los temas más simples, digamos, en modos de extinción, pero que reviste algunas particularidades que sin esas no podemos nosotros entender que hay una novación. Porque la novación, o novar la palabra, ¿sí?,
conceptualmente es darle una nueva forma o un nuevo formato a algo para cambiarlo. Si yo hago esto que se llama el novare o renovar, ¿sí? Nosotros estamos diciendo que por medio de la novación yo voy a cambiar una obligación por otra. ¿Qué hago? Toco ciertos elementos esenciales de la obligación que hace que cuando los toque no los complemento, los cambio. Y cuando los cambio, ahí puede haber novación. ¿Por qué? Porque si yo complemento, y supónganse, yo tengo una obligación, a ver, voy acá a la imagen, la tengo a María José abajo mío y a Maitena arriba mío. Por ende, las voy a utilizar a ambas de ejemplo. Supónganse que yo soy deudor de María José. Y como sé que no puedo pagar, o estoy complicado, o la verdad quiero pagar, pero bueno, quiero buscar una forma que sea más liviana, mi amiga Maitena me dice, ¿sabes qué? Meteme a mí en la obligación. Meteme para pagar la obligación. ¿Para qué? Así te saco el muerto encima. Porque yo no te puedo dar a vos por X circunstancias, pero yo quiero eventualmente garantizar. Y la constituyo como fiadora mía. ¿Sí? Es decir, le digo a María José, incorpora a Maitena, que de última, que si yo no pago, paga Maitena. Eso no es novar. ¿Por qué? Porque yo estoy incorporando a alguien, a un sujeto, a la obligación, pero no estoy modificando la estructura de la obligación en donde siempre, siempre, la obligación fue de pagar X determinada cosa, ¿sí? El vínculo jurídico estaba establecido entre el acreedor y el deudor, o sea, María José y yo, y los obligados, o el obligado, sigo siendo yo. Que haya incorporado una posibilidad de alguien que me cumplimente o me complemente la obligación no implica novación. ¿Por qué? Porque yo no transformé el elemento. Ahora, si yo me hubiera ido y cambiaba la obligación para que Maitena le entregue, por ejemplo, una cosa diferente en función de otra obligación, ya ahí hay un cambio subjetivo. Y ahí, de acuerdo a la intención de las partes, vamos a poder determinar si efectivamente hay innovación o no. ¿Sí? Entonces, según la propia definición del 933, es muy simple. Es la extinción de una obligación por otra. Es decir, se crea una nueva que la reemplaza. No hay complemento. Creo otra. Fíjense lo que dice la propia palabra. Dice extinción de una obligación. ¿Qué implica? Que la obligación, supónganse la que tengo con María José, se extingue. Y se crea una nueva obligación. Pero en el ejemplo que yo les di recién, la obligación con María José no se extinguía. Complementaba o integraba a la obligación un sujeto, eventualmente, deudor o fiador garante del cumplimiento de la obligación. Entonces, si yo tengo una obligación, con la novación se convierte en otro tipo de obligación. ¿Sí? Cuando nosotros nos preguntamos eh, cuál es la utilidad o, a ver, esto en la práctica existe, sí, sí que existe, y muchas veces existe. ¿Por qué? Porque se tratan de renovar, valga la redundancia, obligaciones que, si continuaran de esa manera, muy probablemente alguna de las dos partes perdería. Generalmente ese es el objetivo final, el cumplir, el que se pueda llegar a buen puerto, o a buen destino, ¿sí? El cumplimiento de una obligación. Lo que pasa es que en las condiciones, en la estructura, troncalmente hablando, ¿sí? Esa obligación no puede ser o puede ser modificada para que sea cumplida. ¿Sí? Muchos hablan de la obligación como plan prestacional o la necesidad de ajustar o modificar el plan. Ustedes tienen que entender algo, depende de los libros, esto que ustedes tomen. ¿El plan prestacional qué es? Y, a ver, si fuera un librito, la historia de una obligación, sería el nudo, ¿sí? Como no es la introducción ni el nudo ni el desenlace, el nudo, hablando de términos lingüísticos. ¿Qué sería? Entender, ¿sí?, que una obligación ya constituida
tiene un desarrollo temporal, ¿sí? De lugar a lugar, hasta la fecha de finalización o de efectivo cumplimiento. ¿Por qué digo fecha de finalización? Porque eventualmente se puede finalizar una obligación, pero no estar cumplida. Y ahí acuérdense que tendrían, por ejemplo, que dar inicio a las acciones legales correspondientes o lo que permita el código, ¿sí? Entonces, la necesidad de poder llegar a ese cumplimiento hace que tengamos que ajustar el plan. ¿Cómo lo ajustamos? Acá yo les puse una fotito de una casa con una llave y todo. Si yo soy inquilino de una propiedad y le estoy pagando y yo tengo un buen vínculo con quien me alquila la casa, y un día le digo, escúchame, ¿no vendés la casa? Sí, 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 la vendo. Bueno, te la compro. ¿Qué pasaría? Y yo estoy pasando desde una figura en donde yo soy meramente el que reconoce la titularidad en otro a pasar a ser el titular. Troncalmente ya no soy el deudor de un alquiler o canon locativo. ¿Qué voy a hacer? Eventualmente deudor de pagar la casa y cuando pague ya no hay obligación posible. Entonces, si yo estoy alquilando y después decidimos que ese alquiler pase a ser una compra-venta, ahí sí habría un cambio estructural. Las partes quieren que eso exista, quieren que la obligación, por ejemplo, de alquilar pase a ser ahora de dar cosa cierta, entrega de la cosa, del bien, contra prestación del dinero. ¿Cuáles son los requisitos que son necesarios? Bueno, esto es bastante simple. Eh, ¿Por qué? Porque nosotros vamos a advertir que tanto en la obligación anterior como en la obligación nueva los caracteres son, o las características son bastante similares. ¿Qué hay que tener en cuenta? Siempre, siempre, si hay una novación, es decir, si hay un cambio de una obligación por otra, la obligación anterior tiene que ser válida. Esa es la regla. Si la obligación es nula, no hay innovación posible. ¿Por qué? Porque la causa de la obligación, recuerden, ¿cuál es la causa fuente? La génesis de la obligación. La obligación nace de, por ejemplo, un contrato que genera obligaciones. Ahora, si ese contrato es nulo, porque, por ejemplo, el objeto del contrato era contrario a la moral de las buenas costumbres o de una actividad ilícita, la nueva obligación no está, no es posible. Supóngase que yo quiero, entre comillas, justificar un blanqueamiento de dinero de una actividad ilícita por compra-venta de armas y municiones. No puedo. El segundo contrato podría ser válido, pero no podría ser en función de un contrato anterior que no genera una obligación válida porque es nula. ¿Sí? Entonces, tanto la obligación anterior como la obligación nueva tienen que ser obligaciones válidas. Ambas, no se, por supuesto, ¿sí? No tienen que estar supeditadas a ningún tipo de condición. Pero si eventualmente hay condiciones, ¿recuerdan lo que era la condición? Como una modalidad de la obligación. ¿Recuerdan esto? Me dejan hablando solo, ¿eh? La condición, ¿sí? Es supeditar a un hecho futuro e incierto el cumplimiento o no de una obligación. Entonces, si hay una condición que es suspensiva, es decir, no está consolidando el derecho en el otro, ¿sí? Eventualmente, esa condición no tiene que fracasar después de la novación. Recuerden ustedes que hay dos tipos de condición, la suspensiva y la resolutoria, ¿sí? En donde, ¿recuerdan algo de esto? ¿Lo han leído? Sí. Sí, sí. Bien. Tengan presente algo. Esas condiciones, al supeditar a un hecho futuro e incierto, ¿sí? A diferencia del plazo, que es un hecho futuro, pero que ya sabemos que se va a cumplir, en la condición, ¿sí?
yo dejo en suspenso la adquisición de un derecho hasta eventualmente que se produzca tal condición. En la resolutoria, el derecho vos lo tenés, pero si se produce esa condición, deja sin efecto para futuro y vuelve las cosas al estado anterior. ¿Sí? Esas son las claves que ustedes tienen que entender. Si falla algún requisito de todos estos, no hay innovación. Va a haber eventualmente dos obligaciones, en cuyo caso, ahí nosotros tendremos que determinar cuánto es o cuál es la, digamos, la importancia de cada una de las obligaciones y a dónde puedo yo llegar a entender si realmente hubo o no intención de las partes de cambiar la obligación una por otra. ¿Por qué? Porque si yo quiero cambiar, tengo la intención, pero le pifio, aunque tenga la intención, si no hay una obligación válida o eventualmente ocurre algo con las condiciones que están incorporadas en las obligaciones, no hay, o en la obligación precedente o en la posterior, no hay novación posible. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Obviamente, la voluntad. ¿La voluntad de qué? De novar. Eh, Ante esto, ¿qué es la voluntad de novar? Lo que se denominaba el animus novandi. Es la intención cierta y efectiva de querer transformar una obligación por otra. Esta intención hace que yo, por ejemplo, si tengo la obligación X y yo quiera cambiar la obligación, mi intención está destinada a novar. Pero ¿qué pasa? Yo puedo tener la intención de novar, pero la otra parte puede no tenerla. Puede tener la intención de que se le incorpore, como decíamos recién, otro sujeto que pague la obligación o que cumpla. Y eso no es novación, porque la voluntad de novar, al ser requisito esencial, hace que no pueda ser presumida. Si no se puede presumir, entonces no hay extinción posible de la figura anterior. Entonces, ¿cómo lo podemos plasmar esto nosotros? Y en que efectivamente tiene que haber como acto jurídico, ¿sí? Un acuerdo en donde las partes digan, esta obligación se procede a novar, o habrá novación de esta obligación transformándose en esta otra. ¿Por qué? Porque con esto, recuerden, ¿cuál es la característica de los actos jurídicos? ¿Sí? Acto voluntario, lícito, que tienda a crear, modificar o extinguir derechos, en definitiva. Y en este caso están reglando su derecho para un cumplimiento futuro. Entonces, ¿qué tiene que existir? Como les decía, una manifestación expresa de que yo quiero cambiar y que quiero innovar esa obligación. Esa declaración, ahora sí, yo, más allá de que sea en forma inequívoca, que no genere dudas y que esté así bien clarita, no se requiere que sea instrumentada mediante una vía formal o solemne. No es necesario que, por ejemplo, se haga acta de innovación y que esto que lo otro. No, simplemente con la manifestación de que las partes cambian una obligación por otra, consintiéndolo las mismas o en función del acuerdo de voluntades, ya hay innovación. ¿Sí? Que puede manifestarse de forma expresa o tácita. ¿Y cuándo es tácita? Cuando, por ejemplo, la existencia de la obligación nueva no se podría tener si no es chocando con la anterior, es decir, cuando son opuestas estas obligaciones, al haberse modificado, ¿sí? La validez de la segunda tácitamente surge porque ha habido una innovación respecto de la primera. ¿Sí? Los medios de prueba pueden ser cualquiera, cuales quieran, y específicamente, ¿sí? En la ley de derechos del consumidor, la 24240, siempre se hace hincapié en este tema de que no hay presunción posible de innovación, pero además, ¿sí? Por más que haya innovación, si ese intento de innovación
desnaturaliza los derechos que la propia ley protege al consumidor, que le da. ¿Para qué? Para que tenga mayor respeto a su persona como consumidor frente a los poderosos, los grandes popes, digamos, del comercio, ¿sí? No puede desnaturalizarlo, porque si no se podría llegar hasta a interpretar como que fuera por ahí una cláusula leonina, eso que estudiaron en Civil 1, de esas cláusulas que sabemos que están preestablecidas, pero que lamentablemente son cláusulas que no ayudan a nada y que van a jorobar a una de las partes. Entonces, volvemos. ¿Qué es lo más importante? Entender que hay algo necesario, ¿sí? Que dentro de lo que es una obligación en la cual se complementa y una obligación en donde hay innovación, ¿sí? Hay ciertas modificaciones que dice el código, que establece el código en el artículo 935, que dice que la entrega de los documentos, ¿sí? No implica innovación. ¿Por qué? Porque yo te entrego un documento donde dice que hay deuda, ¿sí? O eventualmente te cambio mirá, ¿sabes qué? Murió el fiador mío, pero te lo sustituyo por otro. Eso no es innovación. Y entregarte el título, ¿sí? El documento, ¿qué es esto? Y si yo soy deudor y firmé un pagaré, debo pagarle al acreedor tanto suma de dinero, ¿sí? Y hacemos una obligación nueva, generamos una obligación nueva y él me entrega ese documento, eso no puede no implicar innovación, ¿sí? A lo sumo puede llegar a ser otro medio de extinción que ustedes lo van a estudiar en casa, que es muy simple, que es la remisión de deuda, donde el mismo acreedor dice, ¿para qué voy a seguir con esto? Toma, te lo entrego, remito la deuda, te entrego el documento y se terminó la obligación tuya conmigo, ¿sí? Entonces, nosotros teniendo en cuenta cuáles son los elementos necesarios, tenemos que ahora cerrar el tema y decir, solamente cuando hay incompatibilidad entre la obligación posterior y la obligación anterior, ahí nosotros apreciamos que existe innovación. Y esa incompatibilidad hace a lo que yo les decía antes, de los elementos o los requisitos sustanciales. Es decir, no puedo yo entender que con esta modificación pueda haber algo tan simple como un cambio mínimo, sino que es una modificación tan grande que ya no pasa a ser modificación, sino que reestructura totalmente esa obligación y la finiquita. Entonces, algunos pronunciamientos judiciales han dicho que en realidad la cuestión de la innovación es de cierta interpretación laxa, abierta. ¿Por qué? Porque es una noción abierta, ¿sí? Hay que analizarlo el caso por caso. Por eso siempre digo en clase, aunque muchos no lo aconsejen, pero creo que es lo necesario, cuando quieran hacer algún tipo de acuerdo, sea como acreedor, o como abogados de la parte, o como abogados de la demandada, o eventualmente algún acta de escribanía en donde se vuelquen obligaciones, que quede plasmada la palabra innovación. Porque con esa palabra ambas partes están comprendiendo que tienen la intención de cambiar una obligación por otra. Al tener esa intención, ahí no va a haber dudas de que la obligación sea una y no dos. ¿Sí? Acá tienen ejemplos, son muy simples, mírenlos. Ejemplos en donde no hay innovación. El sumar fiadores o codeudores, lo dijimos recién. El deudor original no se modifica. Yo no me fui de la obligación, sigo siendo deudor, por ende no sirve. Cesión de créditos, ¿qué es? Yo estoy cediendo el crédito, yo soy el acreedor. Pero como soy el acreedor, si yo cedo, ¿sí?, mi posición del acreedor, en principio no hay innovación. ¿Por qué? Porque no hay un efecto relevante en cuanto a la obligación. La obligación sigue siendo la misma, el pagar. A lo sumo puede llegar a ser una innovación cuando necesariamente la figura que estaba acá, en este lado, por ejemplo, en el lado deudor,
o el lado acreedor sea tan importante que sea una obligación intuitu personae, que es que solamente esa persona puede cumplirlo. Ahí sí. Es decir, si yo le contrato o tengo una obligación en donde alguien, supónganse, un pintor famoso me tiene que realizar un retrato, ¿sí? El cambio de ese pintor famoso por otro pintor, por ahí famoso, para que me haga un retrato, puede eventualmente llegar a importar una innovación en la medida en que quede plasmada la situación, ¿sí? Y que eventualmente haya sido relevante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo le pedí a alguien que se dedica a una forma de pintura y otro que haga una forma de caricatura. Puede ser. Entonces, en ese caso yo podría llegar a entender que ahí podría haber una innovación. Entonces, volvemos a supuestos en donde no hay innovación. Qué lindos esos papelitos verdes, ¿no? Pero bueno, cuando hay aumento o reducción de la prestación adeudada, cuando, por ejemplo, el pago no estaba establecido y dicen, no, pero no puedo pagar todo entero, para hacer un plan de pago, perfecto, no hay innovación. Si eventualmente cambio el plazo ¿qué es? La fecha, esa fecha donde yo tengo que cumplir, bueno, cumplímelo dentro de 30 días, eso no es innovación. Maite. Profe, te hago una consulta. En el caso de la cesión de crédito impropia, en donde, por ejemplo, el cedente entrega el crédito al cesionario, porque en la obligación primitiva el cedente sería el deudor del cesionario. En ese ¿Sí? caso, ¿no hay innovación o La tampoco? cesión impropia, ¿qué implica? Por propia definición. Vamos a explicarles también acá a los compañeros de qué estamos hablando. Cuando hablamos de cesión es que eventualmente las obligaciones producen efectos entre partes o con aquellos terceros con quienes se transmiten. En esa situación de terceros quienes se transmiten, yo puedo ceder mi posición, es decir, correrme de la obligación para poner a otro en mi lugar. ¿Sí? La cesión impropia, ¿qué sería? Correr a otro, de tal manera que hace qué. ¿Qué haría ahí, Maite? ¿Cómo correr a otro? No entiendo la pregunta. Claro, la cesión, ¿cuál es el objeto? Y correr el crédito a otra persona, o sea, un tercero. Exacto, a un tercero, ¿sí? Claro. En la cesión de créditos. Si no tenés eventualmente en la asunción de deuda o en lo que antes se llamaba expromisión, ¿sí? En donde alguien incorporaba una obligación para satisfacer la deuda de otro, ¿sí? Esa es la cesión propia, la que vos dijiste. Ahora, en la impropia, ¿cuál es? Y en realidad el crédito se cede a una persona que en la obligación primitiva es el deudor del cedente, perdón, el acreedor del cedente. O sea, se En la hace en cesión, realidad, sí. clarificámelo porque no No, o está sea, del todo. lo que yo entendí es que en la cesión impropia no se hace, no se cede el crédito a un tercero, sino que se cede en forma de pago, porque hay una obligación primitiva, o sea, anterior, en donde el cesionario es acreedor del cedente. Correcto. Muchos autores dicen que hay innovación subjetiva, Ah, está. ¿sí? Si se explica por ese lado o por innovación subjetiva, podría ser válida la respuesta, ¿sí? Por eso te lo hice explicar a propósito para que se entienda que puedes entrar de los dos lados, ¿sí? Generalmente nosotros indicamos, ¿sí? Que la cesión propia o impropia va a depender de cómo se encuentre el sujeto que estaba originalmente en la obligación, si sigue estando o no. Si sigue estando, eventualmente no hay innovación, pero si no está, habría innovación, innovación subjetiva. Por eso habría que clarificar, digamos, los conceptos. Es un tema que está muy estrechamente vinculado, ¿sí? Pero, ¿qué se produce? Se produce una eventual modificación o un cambio subjetivo en función del mismo título o el mismo crédito. Entonces, ahí hay que tener cuidado, ¿sí? Gracias. Reglas. No, al contrario.
las reglas que no son absolutas en materia de innovación. Decimos, si no hay animus novandi, no hay innovación. Si las partes no quieren cambiar una obligación por otra, reestructurarla de tal manera que no exista otra obligación y que muera la anterior, chau, no hay innovación posible. Ahora, si hay intención de modificar partes estructurales y además yo entiendo que lo que quiero junto con mi acreedor o con mi deudor es cambiar con esa estructura la obligación anterior, ahí sí hay innovación. ¿Sí? En conclusión, para que ustedes cierren el tema, nosotros entendemos que no solamente hay innovación cuando hay modificación, así en general, sino cuando algún elemento esencial se toca acompañado de la decisión clara de las partes de extinguir la anterior. ¿Para qué? Para que la nueva obligación necesariamente sea incompatible con la primera. Entrando a la clasificación de la innovación, nosotros tenemos la posibilidad de entender lo que es la innovación subjetiva o la innovación objetiva. Subjetiva, ¿qué nos está diciendo? Lógicamente, los sujetos. Entonces, cuando hay cambio de deudor de la obligación, hay innovación. Pero para que exista el cambio de deudor, no es discrecional el cambio por parte del propio deudor. Es necesario que haya un ok, un consentimiento del acreedor. Si no hay consentimiento del acreedor, no hay innovación subjetiva. ¿Por qué? Porque esto es una regla básica digamos, de nuestra materia y que va a la vida práctica. Si yo tengo un acreedor, a mí me es indiferente si el acreedor es Dominoni o es Melissa Vázquez. Yo tengo un acreedor y tengo que cumplir con la obligación. Pero si tengo un deudor y la deudora es Rocío Percelio, ¿sí? Y Rocío dice, no, se lo voy a cambiar a Juan Gómez, va a variar la situación, porque por ahí Juan Gómez es insolvente, o por ahí esa persona no tiene resto para cumplir, o no me va a cumplir, o Rocío tenía un gran capital que yo sabía que eventualmente de no cubrirme podía embargar, inhibir, que esto que el otro, ¿sí? Ciertas cuestiones, o sea, inhibir, hablo de cuando no permito el movimiento patrimonial, porque desconozco, pero sé que tiene, ¿sí? Y Rocío se desprende de la obligación. Si se desprende de la obligación y yo no le doy el ok, quedan los dos obligados. Y al estar los dos obligados, no hay innovación. ¿Se entiende? Ahí entraríamos dentro del concepto de la cesión impropia. ¿Sí? En el 937, el código nos dice, cuando hay cambio de acreedor, ¿sí? El consentimiento también es necesario por parte del deudor. Pero ojo, si no es prestado el consentimiento, va a haber cesión de crédito. Es decir, y acá creo que ahí vamos llegando, Maite, con la pregunta. Una cosa es la novación, otra cosa es la cesión. Si hay cambio de sujeto deudor y no hay ok del sujeto acreedor, lamentablemente no hay novación. Y a lo sumo incorporamos otro sujeto, que vendrá como por ejemplo, a asumir la deuda del deudor, o será un co-obligado con respecto al acreedor. Pero si hubiera cambio de acreedor, ¿sí? Y el deudor dice, no, yo quiero pagarte a vos, Dominoni, porque yo te quiero pagar a vos, porque yo quiero liberarme con vos, ¿sí? Y aunque no hay consentimiento, sí hay cesión del lado positivo, o del lado activo de la obligación, del crédito. ¿Por qué? Porque el acreedor puede hacer absolutamente lo que quiera. Yo me puedo ir, yo me quiero ir del país, entonces me voy. Entonces tengo un sujeto que me debe. Toma, te lo doy a vos, ejecutalo vos, pagámelo, o eventualmente te lo doy. ¿Qué pasa? Hay un cambio de titularidad para el ejercicio de ese reclamo patrimonial obligacional. Al existir ese cambio, directamente hay cesión
Hay cambio de la figura del lado activo, no novación. ¿Sí? Entonces, bueno, acá tienen otro supuesto o otro ejemplo bastante simple, ¿sí? Pero que muchas veces por ahí les genera dudas. El consentimiento es necesario. ¿Qué es el consentimiento? Es con discernimiento, intención y libertad decir sí. Yo consiento que esto se realice de esta manera. Si hay un cambio, necesariamente ese cambio tiene que ir de la mano de ese deseo por parte de esos sujetos que están incorporados en la obligación. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que apenas estudiamos, apenas arrancamos la materia, las obligaciones producen efectos entre partes, es decir, los terceros son de palo, en principio, salvo que se ceda, salvo que se transmita, salvo que alguien se incorpore en la obligación, o salvo que yo incorpore y excluya a otro, que es en este caso, en la novación. ¿Sí? Entonces, para cerrar la idea, porque estas son palabras que por ahí ustedes en los libros les puede llegar a complicar, ustedes tienen en cuenta esto, o tengan en cuenta esto. Cuando hay cambio de deudor, ¿sí? Y el cambio de deudor lo provoca el acreedor, porque sugiere un cambio del deudor, se llama expromisión. En cambio, si es cambio de deudor propuesto por el sujeto deudor, es delegación. Ese sería el caso de delegación de deuda. Yo delego mi deuda para que otro me cambie a mí el lugar y que pague esa persona y yo me desobligo. ¿Sí? Siempre esto requiere el consentimiento del deudor, ¿sí? Pero además requiere el consentimiento del acreedor cuando hay delegación, porque si no, sería perjudicial para los intereses del acreedor. ¿Estamos? Cualquier cosa que ocurra, y yo se lo puse acá en negritas, si falta el consentimiento del deudor o del acreedor, el tercero que entra, ¿sí? Y paga, podrá reclamar, pero reclamará como tercero, no como parte, no como deudor, por ejemplo, de la obligación. ¿Por qué? Porque no era parte. Pagó en interés de otro, reconociendo que otro tenía la deuda. ¿Sí? Esto es clave. Para cerrar el concepto, vamos a la novación objetiva. En la novación objetiva, el código no le dio mucha importancia. ¿Por qué? Porque en realidad considera que ya cuando se modifica el objeto mismo de la obligación, ya ahí, digamos que ya existe la novación objetiva. Entonces, si una obligación de construir, ¿sí? Una vivienda, por ejemplo, que es una obligación de hacer, con muchísimas discusiones sobre si es de hacer, si es de eventualmente hacer la vivienda hasta tal punto que ahí ya sería una obligación de dar, ¿sí? Se modifica en una obligación de dar, ¿sí? La venta de una casa terminada. Bueno, vamos a encontrarnos en posiciones o en situaciones en donde, bueno, pueda llegar a ser dudosas, ¿sí? Pero nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando una obligación es de hacer, puede ser un hacer en una ocasión o puede ser un hacer por etapas. Independiente de etapa o independientemente de la entrega única, ¿sí? Esto implica una actividad. En cambio, en la obligación de dar es simplemente la entrega de esa cosa. Lo que sería, ya bien técnicamente hablando, la tradición. La entrega material de la cosa. ¿Sí? Entonces, lo mismo que les he dicho anteriormente es cuando hay modificación relevante en el objeto, ahí sí hay innovación. ¿Cuáles son los efectos de la obligación? Y claramente, el defecto primario, ¿cuál es? Cuando hay un acuerdo novatorio, extingue la obligación principal. La obligación principal, que en realidad no es principal, es la única obligación. Tampoco va a ser principal y la otra va a ser accesoria.
¿Por qué? Porque son dos obligaciones, ¿sí? Que si nosotros las vemos por separado, parecerían ser que son dos obligaciones diferentes, pero en realidad es una sola que cambió y esta se extinguió y esta renació. Esta nació, no renació, nació. ¿Sí? Ojo, acá se los puse así en rojo. Si yo tengo eventualmente alguna garantía en la obligación que yo pretendo novar, ¿sí? Cuando hablo de garantía es, por ejemplo, tengo un sujeto que me garantiza con una hipoteca o tengo garantía propietaria, ¿sí? Para el cumplimiento de una obligación. Si participa ese sujeto de la novación y el acreedor hace reserva de mantenerlo, eso se puede llegar a mantener. Es decir, esta obligación se extingue, pero esta nueva va a tener la misma garantía que tenía la que se extinguió. ¿Se entiende? Es decir, acá tienen un caso en donde si participa el garante o el sujeto que presta esa garantía, el acuerdo novatorio y el sujeto acreedor hace reserva de mantenerlo, ahí sí yo voy a poder consolidar esa garantía en la nueva obligación. ¿Qué ocurre cuando nosotros vemos las novaciones? Bueno, hay novaciones que ya la propia ley establece que dice que cuando hay un supuesto determinado o considera que hay en un supuesto determinado novación, esta es novación para la ley y es independiente de la decisión de las partes. A ver, para que ustedes lo entiendan, porque siempre se remite a la ley de concursos y quiebras y ustedes por ahí no, seguramente, salvo que tengan algo de práctica en algún estudio jurídico, bueno, estudio contable, es difícil por ahí entender la mecánica. Los concursos y las quiebras son cuando el patrimonio todo de un sujeto, ¿sí?, no puede soportar la cantidad de deudas. Entonces, yo me voy y me presento a concurso, me voy a tribunales y me presento a concurso para tratar de mantener mi empresa o mantener mi patrimonio, pero le digo al juez, señor juez, ayúdeme. ¿Cómo es ayúdeme? Claro, yo necesito que pueda forzarse o existir un acuerdo para que yo no me liquide y no me quede fuera del comercio completamente, o eventualmente que mi empresa pueda seguir trabajando. ¿Por qué? Porque dejaría muchos empleados en el camino, muchos trabajadores sin el trabajo. ¿Sí? Ese es el concurso. En la quiebra, ya directamente yo ya sé que estoy en el horno. No puedo pagar, no puedo cumplir, no puedo ni siquiera afrontar algún tipo de acuerdo para cumplimiento futuro. Porque si me comprometo y después caigo, peor todavía, hasta puedo ser perseguido penalmente, eventualmente, si no, en algunos casos, si no cumplo. Entonces, ya entendido esto, ustedes ya ven la diferencia. En el concurso intento yo continuar, pero que existan mejoras de cumplimiento con disminución de las deudas, y en la quiebra directamente que me liquiden y chau. Esa también es la cuestión. Ahora bien, cuando yo, tanto en el concurso o en la quiebra, ¿sí?, hago un acuerdo con los acreedores, ese acuerdo implica automáticamente la novación de todas las obligaciones que eran anteriores al concurso o quiebra. Es decir, con ese acuerdo ya las obligaciones anteriores no pueden ser reclamadas. A partir de ahora la única obligación es este acuerdo, la que surge de este acuerdo. ¿Se entiende? Ahí tienen un ejemplo, bueno, el tema de, para que ustedes cierren la idea, normalmente los acuerdos en concursos y quiebras hacen disminuir notoriamente el crédito del acreedor y benefician a veces sobremanera al deudor, pero si hay acuerdo de partes, el acuerdo de partes es ley para las partes. Por eso la ley entiende que es novación legal. ¿Sí? ¿Qué pasa? Para cerrar
todo el tema. Nosotros tenemos que volver a algo que quizás sería la clave, ¿sí?, de entendimiento de la clasificación de las formas de extinción de las obligaciones. Cuando hay cumplimiento y cuando no hay cumplimiento. Entendido esto, no hay cumplimiento solamente cuando el acreedor renuncia a sus derechos, cuando el acreedor remite la deuda y entrega el documento, o cuando ya directamente no hay posibilidad de pago, hay imposibilidad de pago. Y hay extinción porque hay cumplimiento cuando hay pago, obviamente ya sabemos por qué, porque cumplió exacto y específicamente lo convenido, cuando hay compensación, cuando hay transacción, cuando hay confusión y cuando hay novación. Esto es esencial para que ustedes puedan rápidamente entender que los medios de extinción, las formas de extinguirse las obligaciones son satisfactorias o insatisfactorias en función de cómo ha sido cumplido. Y este es el cuadro, digamos, final que los lleva a ustedes a, ¿cómo es?, a interpretar y ver bien ya el tema. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Yo no entiendo bien por qué la confusión sería cuando hay cumplimiento. La confusión, hay cumplimiento porque en realidad, bueno, ayúdame, así explicamos al resto. ¿Qué es la confusión o cuándo hay confusión? Cuando la calidad de acreedor y deudor se reúnen en una sola persona y en un solo patrimonio. Exactamente. ¿En qué supuesto? No te estoy tomando, ¿eh? Estoy Por para ejemplo, clarificar. cuando el acreedor cede su crédito al deudor. Sí. Por ejemplo, también cuando yo soy acreedor de alguien y de repente esa persona murió y yo casualmente soy el beneficiario hereditario. ¿Por qué? Porque me hizo, ¿sí?, me constituyó o me instituyó como heredero. ¿Sí? Es decir, ¿qué pasa? ¿Hay cumplimiento? Y habría cumplimiento. ¿Por qué? Porque se está incorporando ese bien al patrimonio. Independientemente de la vía o la forma, se está incorporando. No es que no hay, porque no hay una actuación, digamos, del sujeto acreedor que renuncie a su derecho o que entregue o eventualmente no exista posibilidad de pagar. Acá, en realidad, el bien o la prestación, mejor dicho, si lo refinamos, ingresa a mi patrimonio de tal manera, ¿sí?, que yo puedo llegar a entender, ¿sí?, que hay un cumplimiento de la obligación, ¿sí?, anómalo. ¿Qué sería? No es que a mí me entregaron directamente la cosa, sino que por circunstancias entró, ¿sí? Sea por ejemplo, una institución hereditaria, sea por la entrega de una cosa, pero ojo cuando, en el ejemplo tuyo, porque si yo cedo, ¿sí?, yo soy el acreedor y yo te cedo a vos, ¿sí?, el título, no te estoy cediendo el título, en realidad estoy haciendo remisión de deuda, que no sería ni confusión ni compensación. O sea, en ese caso vendría a ser una cesión de crédito, pero que tendría una remisión de deuda también. Si yo te estoy entregando el título, Claro, si yo te estoy entregando el título, a priori te diría hay remisión de deuda. No te puedo decir si hay cesión o no, porque la cesión puede ser gratuita o onerosa. Y si es onerosa, no hay remisión de deuda. bien. ¿Sí? Gracias. Bueno, chicos y chicas, nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene, nuevamente en el... Ah, no, Faustino, sí, decime. Hola, profe, ¿qué tal? No, yo ¿Cómo quería andás? hacer bien, yo quería hacer una consulta con la confusión también, porque en el caso de si tengo una persona que se muere, le hereda a una persona que esa persona era su deudor, ¿sí? O acreedor, Sí. digamos.
automáticamente desaparece, digamos, la relación jurídica, porque tipo, entra en la calidad de la misma persona deudor y acreedor. Sí, pero ojo, eso está perfecto, pero ojo, si yo recibí, vamos, me subo, por ejemplo, en parte al ejemplo de Florencia. Si yo recibí el título, ese título que decía que yo le había firmado a Florencia, ¿sí? Pagaré por $10.000, pónganse, ¿sí? Y yo no lo rompí, todavía está materializado ese, ese documento. Si ese documento yo agarro y se lo doy a Lorena Araya, ¿sí? Esa confusión original deja de existir porque yo transferí ese documento a Lorena. ¿Se entiende? Entonces, por un momento fue confusión, pero ahora no hay confusión. Ahora Lorena es acreedora mía. Ok, sí, ¿Sí? sí, perfecto. ¿Listo? Listo, buenísimo. Profe, Bueno, sí, Bruno. perdón, si podrá cargar al campus el PowerPoint que pasó hoy en la clase. Creo, mira, si no me equivoco, que ya está cargado, porque cargué uno muy similar el año pasado. Si no llegara a ser así, alguno de ustedes mándenme un mensajito, no hay ningún problema, yo lo cargo. ¿Sí? Yo le fui Dale. sacando captura, así que de última lo paso a grupo si quiere. No hay ningún Sí, problema. Te meto el copyright de última. Bueno, Profe, chicos, sí. perdón, ¿hay algún lugar para que nosotros le podamos escribir, ya sea a usted o a otro profesor, si tenemos alguna duda? Todos los Porque que son no. temas míos, ustedes me pueden escribir directamente desde la propia plataforma que me llega directamente al mail. ¿Sí? Ah, ok, al campus Hay veces entonces. que, esto lo aclaro, yo contesto todos los mails que me llegan, no les digo en el momento, pero sí rápidamente. Si ustedes ven que pasaron ciertos días y no les contesté, puede ser que no me haya llegado, ¿sí? Y no es que no les estoy contestando. Así que de última, a mí no me molesta. Si ustedes ven que me mandan una pregunta hoy, supónganse, y para el jueves, viernes, yo no les contesté, me lo pueden mandar de vuelta, ¿sí? Y si no de última, me lo preguntan en clase la clase que viene, ¿sí? Ok. Esto es así, o generalmente es así con todos los docentes, es decir, temas de cada uno que va dando, nosotros respondemos los propios temas para que tenga una misma línea de respuesta en función de lo que abordamos en clase, en definitiva. ¿Sí? Gracias. No, por favor, chicos, que estén muy bien y nos vemos la próxima, si Dios quiere. Chao, Chao, gracias. nos vemos.